Dios nos bendiga a todos. Vamos al estudio de la palabra. Creo que es el momento más importante porque es en el cual, no por lo que yo voy a decir, sino por el hecho de leer la palabra de Dios, muy solemne, en el cual podemos escuchar directamente, audible la palabra del Señor, porque la leemos, porque la tomamos de primera mano. Ruego a Dios que cada uno que lea la Biblia en su momento, indiscutiblemente de lo que yo diga, usted pueda decir: hey, este verso me está hablando a mí, este verso yo no lo había visto nunca, y pueda darse cuenta de que la palabra es luz, es lámpara, y también más cortante que toda espada de dos filos. Vamos a estudiar el capítulo 18, del verso 19 al 40, si Dios permite, en una parte donde Jesús está siendo juzgado injustamente, pero tenía que suceder ese juicio. Y solo decir que Jesús usa una frase en ese interrogatorio que tiene con Pilato, con Caifás, con Anás, con Herodes, y es que Él es la verdad. Y cuántas veces meditaba yo, la misericordia de Dios pone la verdad cara a cara con nosotros. La verdad espiritual, una verdad material, una verdad que nos conviene, nos la pone cara a cara. Pero nosotros no la apreciamos ni la valoramos y terminamos creyendo una mentira inventada por nosotros mismos, la cual proviene de nuestras debilidades. Y usamos palabras como estas: una vez a la semana se hace con ganas, una vez al mes, qué bueno es, una vez al año no hace daño. Y sabemos que tenemos la verdad médica, una verdad espiritual, una verdad laboral, que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo mal, nos va a ir mal, vea. Pero aún así decimos: una vez al mes no hace daño, ¿va? Una vez al año me echo un tirito o hago algo indebido, nadie se da cuenta. Pero en verdad son consecuencias al final que tenemos que pagar, porque la verdad es que la paga del pecado es muerte, y que las consecuencias de nuestros actos las vamos a pagar, y nosotros desechamos la verdad, la tenemos cara a cara y la ignoramos. Y como les digo, terminamos creyendo una mentira generada por nuestras propias debilidades, porque somos gobernados por nuestras debilidades, por lo que la Biblia dice, concupiscencia. Así que, en este caso, los hombres que estaban juzgando a Jesús tenían la verdad cara a cara. Le preguntaron preguntas interesantes, como le preguntaron: ¿cuál es la doctrina que enseñas a tus discípulos? Le decían: Jesús, ¿tú eres el rey? Le preguntaban preguntas magníficas. El problema era que las preguntas eran maliciosas, prejuiciadas y deshonestas, que no buscaban una respuesta, sino que buscaban un pretexto para seguirle acusando. Vamos a la Biblia, Juan capítulo 18, versos del 19 al 40, digo yo que voy a abarcar, porque todo es una sola historia. Vamos a ir en fragmentos del 25 al 27, del 28, del 19 al 24, del 25 al 27 y del 28 al 40, es una sola. Tenemos tres etapas. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta.
pregunta a los que me han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro, hasta ahí dejémoslo, le envió atado al sumo sacerdote. Oremos. Señor, gracias te damos por tu sacrificio, Señor. No solamente en esa cruz, sino desde el momento en el que tú decidiste, la hora ha llegado, Señor. Tú comenzaste a sufrir, Señor. Tú comenzaste, Padre eterno, a entregarte, a humillarte por cada uno de nosotros, Señor. Y en esta tarde, permite que tu Espíritu Santo, no es que nos revele, sino no es la palabra correcta, pero que se derrame en nuestros corazones y nos haga, Señor, creer que tú eres la verdad, la única verdad que necesitamos para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Allí encontramos en esa etapa a Jesús ya llevado, creo que los que estuvieron la semana pasada, llevado al primer juicio en la casa de Anás, después de que estaban en el monte, en el monte Getsemaní, en el lugar donde ellos se reunían siempre para orar y para pasar momentos de convivencia. Llegan, lo apresan, y recuerdan ustedes que Pedro salió bien, por decirlo así, bien a lo salvadoreño, con la espada desenvainada, y ¡ra!, le voló la oreja se me olvidó el nombre, tengo unas lagunas mentales, a Malco, le arranca la oreja a Malco, que también vamos a ver que estaba emparentado con esto de los sumos sacerdotes y de toda esa familia de religiosos. Y entonces, bueno, los discípulos, la mayoría salieron huyendo, porque el mismo Señor Jesús les dijo: yo soy, llévenme, pero a estos déjenlos que se vayan. Jesús los protegió, se lo llevaron a él, y hubieron dos, sobre todo los que nos narra la Biblia, dos personajes, dos discípulos que sí anduvieron muy cerca de Jesús. Uno de ellos era Juan, que no lo dice aquí literalmente, pero era el que estaba ahí, y él se da textual, en el texto se nota que él estaba ahí, y el otro era Pedro, que es el que vamos a leer después. Pero en la primera parte, Jesús fue arrestado ilegalmente en un juicio que tiene 6 etapas. Parte de la ilegalidad de ese juicio es que rompía 3 reglas. Número 1, que aunque fuera arrestado, no podía ser juzgado por la noche. Tenían que esperar al siguiente día para que el juicio pudiera realizarse. Pero ellos desde esa noche comenzaron a juzgarlos. Número 2, tenía que haber una acusación confirmada por 2 o 3 testigos que dieran la cara y dijeran: vaya, aquí yo testifico y comparezco delante de Dios y delante de los hombres que este hombre hizo esto. Pero no habían tales testigos, era grupal. Nadie decía: yo firmo acá. No sé si a ustedes les ha pasado que le dicen: bueno, usted va a ser testigo. Casi nadie quiere ser testigo, ¿verdad? Quiere ser testigo de tal hecho. Y le dicen: vaya, entonces usted tiene que firmar un documento con puño y letra donde dice que se compromete y que jura que va a decir la verdad. Entonces no habían tales testigos, porque era prácticamente como odio, ¿verdad? O era algo que ellos no resistían. ¿Y saben a lo que no resistían? A la verdad que Jesús les estaba manifestando. Entonces, y el tercero, que no se podía condenar a nadie a muerte el primer día de juicio. Y ellos de entrada decían: crucifíquenlo, sin juzgarle. Y todo eso era ilegal. Por eso él fue enjuiciado ilegalmente. Después encontramos que él va a ser interrogado, les decía, con preguntas necias. Vamos a encontrar la negación de Pedro
Y también algo bien importante, que en medio de todo esto, Dios, nuestro Señor Jesucristo, está bajo control. Ahora vamos al punto número 1, del 19 al 24, y que curiosamente inicio con eso. Jesús está en control desde su arresto, es llevado ante Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás, y es cuestionado con preguntas deshonestas. Y vamos a ver lo que comenzamos leyendo, del 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Una muy buena pregunta, porque las preguntas que le hacen a Jesús son preguntas buenas, excelentes para responderlas, que a cada uno de nosotros, aquellos que ya tenemos años en la doctrina, se nos acercara un amigo, se nos acercara, hey, ¿cuál es la doctrina de Jesús? Y que ustedes que conviven en la iglesia, se nos acerca alguien y dice, miren, ¿cuál es la doctrina de su iglesia? Explícame. Y con gusto comenzamos a enseñarle de que creemos en Jesús, su resurrección, que somos salvos por gracia, que esperamos el rapto, que estamos esperando que todo ese tipo de cosas que son fundamentales, en las que nosotros creemos, que básicamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y muchas doctrinas que podíamos explicarles. Y Jesús tenía mucho que decirle, pero él sabía que las preguntas que le estaban haciendo eran preguntas deshonestas. Ustedes saben que mundialmente se conoce que cuando alguien es arrestado, ¿qué es lo primero que le dicen? Usted tiene derecho a guardar silencio. Y todo lo que diga puede ser usado en su contra. Y no solamente cuando estemos así, toda la vida tenemos derecho a guardar silencio. Y todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Entonces ellos estaban tratando de sacarle palabras a Jesús, como quien dice, para que él mismo se hundiera, ¿verdad? Para que se equivocara en sus palabras. Pero ¿cómo se iba a equivocar nuestro Señor? Si básicamente cuando le preguntaban, él ponía juicio al que preguntaba. Porque mírenlo, como en los diálogos, ¿verdad? Cuando sale alguien muy inteligente y el entrevistador termina siendo el entrevistado. Algo así pasaba con Jesús en estos. Y miren lo que le dice. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y miren, y nada he hablado en oculto. Él les dice, yo no le he escondido nada a nadie. A nadie le he enseñado algo que no esté en la Biblia y que no sea legal. Y ustedes ya lo conocen. ¿Por qué me preguntás? Él no le dijo eso. ¿Y qué hizo más adelante? Pues ahí comenzó a sufrir. ¿Va? Entonces, dice el siguiente punto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, que les haya hablado. Aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí, dice, le dio una bofetada, diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Y en verdad ni era ni el sumo sacerdote en turno, porque el sumo sacerdote en turno era Caifás. Pero el alguacil básicamente lo golpeó. Pero podemos ver desde este momento que Jesús está en control de todo. Fíjense que los judíos no querían matarlo, sobre todo en la Pascua. Ellos en alguna ocasión, cuando Jesús les estaba diciendo sus verdades, quisieron apedrearlo. Pero la palabra dice que él salió en medio de ellos y ni cuenta se dieron. Se les escapó porque su día y su hora no había llegado. Pero en el momento que Jesús le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Básicamente él quería que eso se diera. Porque Dios, a pesar de que Jesús, que es lo mismo que Dios, ¿verdad? Jesús, a pesar de que parecía de que los hombres lo apresaron y lo querían matar, la Biblia dice que él dice que nadie le quita la vida, sino que él la pone y él mismo la vuelve a tomar. Él estaba, como les digo, el primer punto es que él estaba bajo control. Lo siguiente es que estando él bajo control de todo lo que estaba sucediendo, él sabía cómo tenía que morir en un madero porque la profecía así lo decía. Y básicamente estos hombres, sin saberlo, porque eso es lo que le dice, vamos a Hechos 2, cuando Pedro hace su unas 3 páginas adelante.
Dice el 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dice acá que ya por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Jesús iba a morir ese día, a esa hora y en ese lugar. Ya estaba establecido que así sería. Pero estos, sin saberlo, lo mataron y cumplieron la profecía que ya estaba escrita. Entonces, de esa manera podemos ver que Jesús, aún en ese momento que pareciera que iba a terminar con su vida, ya estaba todo bajo control. Ya él tenía todo controlado. Podemos ver la manera en la que Jesús es abofeteado por decir la verdad, incluso en ese lugar. Así que Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas?, le dijo. Entonces podemos ver la actitud de nuestro Señor Jesucristo ante estos hombres. Les contestó, y de una manera muy amable, de una manera magistral. ¿Cuántos de nosotros aguantaríamos que nos estén juzgando y tener esa paciencia? Pues lógicamente no la tendríamos. Pero así pasamos al punto 2 y es la negación de Pedro, que básicamente es una historia. ¿Cuántas veces cantó el gallo? 3 veces, ¿verdad? La mayoría conoce la historia de que Pedro negó a Jesús. ¿Y nosotros cuántas veces lo hemos negado? Muchas veces. Indefinidas veces lo hemos negado. No nos ha cantado el gallo, o alguna vez tal vez nos ha cantado el gallo al momento de decir una mentira, vea, o de hacerme el de los panes como Pedro, que le dice, hey, vos sos cristiano, hey bicho, vea que vos vas a la iglesia. No, de vez en cuando por ir a jugar voy. En ese momento somos como Pedro. O en el momento, hey, vos ya cuando estás en tu grupo de amigos y te dicen, hey, vos ya recibiste al Señor, vea, ay, no, si vos recibiste aquel día al Señor, no, yo lo hice para que el predicador dejara de molestar, ¿verdad? O el que me estaba diciendo ahí en el hombro, ay, ¿querés recibir a Jesús? Por eso lo hice. No, yo no me junto con ellos. Y así, cada vez que hacemos eso, cada vez que nos comportamos como alguien que no es temeroso de Dios, alguien que no respeta y que hablamos, cuando se nos sale la caja de lustre, ya saben, nos salen todas esas palabras prohibidas delante de nuestros amigos, y ya sabiendo que somos cristianos, Pedro hizo lo mismo. Pedro, cuando lo cuestionaron, dice Lucas, que se puso a hablar, a maldecir, al igual que los demás gentiles. Entonces, partiendo desde ahí, todos somos como Pedro, ¿verdad? O éramos como Pedro, si ya Dios está obrando en nosotros. Recuerden que Pedro en ese momento no tenía la gracia del Espíritu Santo. Estaba actuando en sus fuerzas. Él quiso defender a nuestro Señor Jesucristo. Sacó la espada, era muy valiente. Pero no basta solo nuestra valentía ni nuestras fuerzas. Así que vamos del verso 25 al 27. Y estaba pues Pedro en pie, calentándose, porque era una noche muy fría. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Miren, y Pedro tenía sus razones. Imagínense que usted le vuela la oreja a alguien y un familiar de él le dice, y no era vos el que estaba allá. Es algo bien, son cosas bien risibles, ¿verdad? Que cualquiera puede decir, no, te has equivocado de persona. Muchas veces ya me han dicho, no, te has equivocado de persona, no soy yo. Y puede ser que tú niegues, pero hay cosas que a veces suceden. Por ejemplo, hoy me pasó algo, no estaba negando, pero alguien llegó al taller donde yo estoy y me dijo, hey, ya no jugás, me dijo, ya no te he visto. ¿Cómo no? Juego, de vez en cuando voy a jugar al papi fútbol, me dice él. Y yo no me acordaba de él y en qué equipo jugás, le digo.
Ah, en el sitio, me dice. Ay, y me acuerdo de la cara. Y ese tipo, yo sin querer le zampé una gran patada un día, jugando fútbol. Y ya me andaba negando, "Ay, no, yo no he sido, ¿verdad?". Pero cuando te miras ante esa, pero ya le pedí disculpas. No el mismo rato porque me podía agarrar a trompones ahí, ¿verdad? Pero en otra ocasión me acerqué a él y le dije, hey, discúlpame, no fue mi intención, simplemente llegué tarde, ¿verdad? Ya saben qué es llegar tarde. Vaya, entonces, de esa manera nos vemos confrontados y muchas veces si él me hubiera dicho, hey, vea que vos sos, imagínense me hubiera dicho, hey, vea que vos sos el que me pegaste la patada, quizás hubiera dicho, hey, te has equivocado de persona, yo no soy así, pero muchas veces actuamos de esa manera, nos escudamos, o sea que Pedro tenía sus razones, temía por su vida. Imagínense estar viendo cómo a Jesús lo torturaban, cómo lo andaban amarrado y dicho, hey, si digo que yo soy me van a amarrar también. Pero inmediatamente cantó el gallo. Y lo que pasa cuando canta el gallo, según Lucas 23, es que Jesús lo vuelve y lo mira. Y cuando canta el gallo, Pedro niega a Jesús y Jesús, allá está, ya te vi. Pero Pedro toma una actitud muy importante, la cual lo lleva al arrepentimiento. No se queda ahí. Básicamente, él sigue, se conmueve, llora, se arrepiente y sigue adelante. Así que de esa manera podemos ver cómo Pedro niega a Jesús. Posiblemente le haya impactado por los castigos que hacían al Señor. Y bueno, fue algo, y por la actitud en el arresto del Señor. Porque él había desenvainado la espada. Y muchas veces nos pasa eso. Cuando nos sentimos culpables, muchas veces tenemos temor de algo que no es. Porque imagínense que nadie en verdad, si hubieran querido de verdad atraparlo y reconocerlo, lo hubieran atrapado, lo hubieran castigado. Imagínense, Juan estaba ahí. Y Juan no temía, al igual que Pedro, ni tenía necesidad de negar a Jesús. Pero como todo estaba profetizado, todo estaba ya dicho, Pedro involuntariamente negó a Jesús, simplemente por las debilidades, como comencé a decirle. Muchas veces nos creemos una mentira que es propia de nuestra debilidad. Y pudo haber dicho Pedro, una mentirita al año no hace daño, ¿verdad? Y les digo que no. Y de esa manera, Pedro, estando delante de la verdad, estaba mintiendo. Vamos a pasar al siguiente punto y después vamos a hacer unas aplicaciones. Y del 28 al 40 encontramos que Jesús es llevado ante Caifás y luego ante Pilato. Y Pilato lo envía a Herodes y vuelve a Pilato. Pero en este juicio que Pilato le hace a Jesús, Jesús básicamente juzga a Pilato. Y vamos a esa parte. Vamos del 28 al 40. Y dice de la siguiente manera: llevaron Jesús a la casa de Caifás, que sí era el sumo sacerdote, al pretorio. En este momento ya era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y ellos respondieron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Imagínense la clase de religiosos que eran ellos. Ellos no querían contaminarse, ¿verdad? Querían matar a un hombre inocente, pero no querían contaminarse para básicamente para poder comer la Pascua. Y básicamente una de las tradiciones y una de las leyes es que ellos no podían entrar en la casa de un gentil cuando iban a hacer eso de la Pascua. O sea, para realizar ese ritual de la Pascua, ellos tenían que mantenerse puros desde un día antes, alejados de los gentiles, alejados de muchas cosas. Y si ellos entraban a la casa del gentil, se contaminaban, porque querían tomar la Santa Cena el domingo, ¿verdad? Pero querían, como por decirlo así, cometer un pecado mucho más grave, acusar, derramar sangre inocente, no les importaba. A ellos lo que les importaba era cumplir con un ritual. Y así, hermanos, nos puede pasar a muchos de nosotros. Puede decir: no, es que
yo quiero ir a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia. Pero en el afán de querer estar en la iglesia, querer estar en un ritual o en un lugar, muchas veces pero no medimos lo que hacemos verdaderamente con nuestros actos, en nuestra vida cotidiana, cómo nos comportamos fuera de la iglesia, o cómo nos comportamos, cuáles son nuestras obras, nuestros frutos. En el momento que estamos en una situación difícil, actuamos con amor, actuamos con rebeldía, actuamos de manera pícara. Hey, ya se descuidó, vea, ahorita me lo bajo, ahorita hago esto, pero el día sábado, el día domingo, voy a la iglesia. Entonces, de una manera, por decirlo así, hipócrita. Estos eran los religiosos que Jesús en Mateo 23 le llama que fariseos, que le dice que cuelan el mosquito y se tragan el camello, le dice. Si ustedes pueden leer, mira, yo me divierto, pero no por leyendo Mateo 23, es algo, me divierto en el sentido de que la valentía que tenía Jesús para hablarles, porque cualquiera puede decir, no, Jesús era bien tranquilo, Jesús no buscaba pleito con nadie. En verdad no buscaba pleito, pero las verdades que les dice y que nos dice a nosotros en Mateo 23 es tremendo. Y por eso vamos a la siguiente parte. Entonces salió Pilato y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y ahí es donde vamos a ir a Lucas 23, desde el verso 1 en adelante. Y estas eran las acusaciones que ellos traían. En este momento solo le respondieron, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pero no había una acusación, no había un testigo, como les dije, que dijera, yo confirmo que este hombre estaba haciendo algo malo. No había. Ellos decían, si no fueran malhechor, no te lo hubiéramos traído. Y dice el 6, entonces Pilato, oyendo decir que era de Galilea, yo creo que es el 20, déjame ver. Uno y dos es. Levantándose, Lucas 23, 1, 2. Levantándose entonces la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Imagínense, el hombre que decía, amaos los unos a los otros, estaba pervirtiendo a la nación. Algo muy parecido a lo que pasa hoy con las ideologías 2030, que supuestamente los conservadores pervertimos la nación o pervertimos, según ellos, las cosas, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Lo que pervierte las cosas son esas ideologías nefastas que están saliendo. Pero ellos eso dijeron, este hombre pervierte a la nación. También dijeron lo siguiente, prohíbe dar tributo a César. ¿Cómo dijo Jesús? Creo que todos se lo pueden ver. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Era una mentirota, ¿verdad? Grande que estaban haciendo. Pero ellos querían no contaminarse para tomar la Pascua, ¿verdad? Así que mucho cuidado que seamos religiosos de apariencia. O peor, que seamos como Pedro y neguemos a Jesús todas las veces todavía, por decirlo así. Porque por lo menos, como dice un hermano, como religioso hipócrita, tal vez puede llegar un día a amar a Dios. Pero si le niegas rotundamente, pues ahí no tienes esperanza. Porque si estás cerca de la presencia de Dios, Dios te va a ir curando, te va a ir sanando, te va a ir quitando esas cosas. Así como Pedro. Pedro dijo, yo voy a ir hasta la muerte, Señor, jamás te dejaré, jamás te negaré. Pero en el momento, bueno, ni modo, no soy yo, no fui, pero se mantuvo cerca de Dios y Dios lo transformó. Y para dar el primer mensaje donde se convirtieron 3,000 y después 2,000, sí, eran maravilloso la forma en que Dios nos puede usar después de esa manera. Y ahí donde estamos, pues, y falta una tercera. Dice, prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y básicamente Jesús, esa última parte,
básicamente, ellos mismos lo habían querido convertir en rey. Estudiábamos en los primeros capítulos de Juan, allá por el capítulo 5, de que cuando alimentó a los 5,000 personas, básicamente lo querían hacer rey. Y básicamente él huyó de ellos y se fue al otro lado del mar de Galilea y se fueron siguiéndolo. Y cuando llegaron allá le dijeron: Señor, te encontramos, ¿a qué horas te viniste? Y el Señor les dice: ustedes me siguen porque les di de comer y quieren que les dé de comer nuevamente. Pero básicamente le dice: yo ya de ese pan ya no les voy a dar. Ahora el pan que tengo es mi carne, y el que come y bebe mi carne, ese tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Y ahí ya no quisieron. Y de ahí comenzaron a decir en Juan 6:66, desde entonces muchos dejaron de seguirle, dice, porque no quisieron creerle a Jesús. Simplemente estaban por sus beneficios, por los panes y por los peces, por los milagros, pero no le seguían por las palabras que él decía. Una situación que se sigue repitiendo en nuestros días. Queremos milagros, queremos sanidades, queremos muchas cosas, menos exponernos a la palabra. Cuando nos exponemos a la palabra, básicamente nos da sueño, pero aunque ustedes no lo crean, la palabra es viva y eficaz y va a llegar un día a penetrar a sus corazones para vida eterna, aquellos que no endurezcan su corazón. Y de ahí vamos a pasar a la siguiente parte que estábamos entonces, las acusaciones. Estábamos en Juan, aún que estaban haciendo, y estos decían que estaba pervirtiendo la nación, y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Porque Pilato sensatamente les preguntó: díganme de qué lo acusan. Pero nadie dijo en ese momento ahí, vea, hey. Y hay cosas que el autor Juan omite conforme a todo lo que dice Lucas. Lucas tiene bien explicado todo lo que aquí sucede, pero Juan lo que siempre está relatando y lo que relata son las respuestas de Jesús y algunas preguntas, porque lo que nos quiere dar a entender es que Jesús estaba en control. ¿Y saben ustedes quién es el responsable de la muerte de Jesús? Dios. Y los culpables de la muerte de Jesús, esos sí somos nosotros. Pero el único responsable, como leímos en Hechos 2, que ya estaba dispuesto por Dios que así iba a suceder, el responsable es Dios, pero los culpables somos nosotros, tanto judíos como gentiles, porque en la crucifixión de Jesús participó los judíos entregándole y los gentiles crucificándole, los romanos, que eran en este caso los gentiles, que era el imperio que tenía subyugado al pueblo. Y vamos a lo siguiente. Entonces dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Básicamente ellos no querían juzgarle, ¿verdad? Ellos querían matarlo desde un principio, pero era también mentira, porque ellos tenían ciertas libertades. Y vamos a ver más adelante en Hechos 6, capítulo 7, que básicamente apedrearon a Esteban y lo lapidaron. Pero la muerte por lapidación era propia de los judíos y de los hebreos, que a los herejes y a aquellas personas que blasfemaban los lapidaban. Pero como les digo, Jesús no tenía que morir por lapidación. Ellos tampoco se querían contaminar, ¿verdad? Porque era la Pascua. Entonces ellos decían: si lo agarramos a pedrada a este, nos contaminamos. Mejor crucifiquémoslo. Y como hay una maldición, ellos querían con la crucifixión de Jesús borrar todo legado de Jesús, porque en la ley decía que maldito aquel que fuera colgado en un madero. Los judíos no crucificaban, los judíos lapidaban. Entonces querían básicamente, con esa muerte querían desprestigiar a Jesús, pero sin saberlo, desconociendo las escrituras, estaban cumpliendo con el mandato de Dios. Estábamos leyendo en Marcos, cuando Jesús y sus discípulos básicamente comen las espigas, ahí en el capítulo 2 de Marcos, comen las espigas en día sábado, cortan las espigas, y los fariseos y los judíos le dicen: hey, ¿cómo es que ustedes están cortando espigas en día sábado? Y Jesús les dice: ¿y no habéis leído cuando David llegó donde el sumo sacerdote
y comió del pan de la preposición o de la proposición. Ahí me equivoco, ahí se me lengua. Comió de los panes de la proposición, porque básicamente muchas de las reglas y tradiciones religiosas y muchos dogmas son generados por desconocimiento de la palabra. Y en ese momento Jesús les dice que no han leído la palabra, que fue lícito hacerlo por necesidad. Y de esta manera ellos con sus dogmas los respetan, pero en el fondo quieren matar a una persona y quieren salir como inocentes. Ahora vamos a la siguiente parte. Entonces, como no respondieron, y para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir, entonces Pilato, dice, volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Imagínense, ahí le devuelve la pregunta, ¿verdad? Y porque Pilato le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Así que eso viene para nosotros también. Nosotros creemos que Jesús es el rey de nuestra vida, verdaderamente. Le decimos a Jesucristo rey porque lo creemos nosotros o porque lo hemos escuchado de otros. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos que Jesús es el rey? ¿Lo creemos verdaderamente nosotros? ¿Nos tragamos esa verdad? Porque eso es comer el pan. ¿Nos tragamos esa verdad y la creemos fielmente o solamente la hemos escuchado? La mayoría de casos solo la hemos escuchado. Sabemos que Jesús es rey, pero no lo decimos por nosotros mismos, sino solo porque hemos escuchado a otros decir que es rey. El desafío para nosotros es verdaderamente creer esa palabra y creérnosla, tragárnosla y decir: Señor, eres mi rey, te reconozco, me arrepiento de mis pecados, sé que tú puedes cambiarme, y de esa manera seguir hacia adelante, porque de otra manera somos como Pilato. Somos como Pilato, que después se lava las manos, ¿verdad? Y dice: no, aquí ya terminó todo, yo me quito de aquí, yo no tengo culpa, y vamos de esa manera caminando en la vida, como Pedro, como Pilato. Y por eso él le dice: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Cada uno de nosotros está, ¿cómo decirle? Cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros Dios quiere tener una relación personal. No solo basta con estar en el grupo y que los otros digan: hey, Jesús es mi rey, Jesús es mi Señor, Jesús es mi sanador, Jesús es mi todo, Jesús es mi Padre, Jesús es mi consolador, Jesús es mi refugio, sino que también nosotros apropiarnos de eso y saberlo y experimentarlo. Ese es el punto en el que nosotros tenemos. Tenemos que saber y experimentar que en Jesús podemos hallar consuelo verdaderamente. Te va a llegar una situación en la cual tú tienes que refugiarte en Él. Tú tienes que aprender a confiar en Él. Y no tomar una decisión como Judas, sino que así como lo hizo Pedro, en un arrepentimiento decirle: Señor, si las cosas me están saliendo mal es porque estoy caminando sin ti. Si esta vida me parece que no es vida es porque no he aceptado la vida que tú verdaderamente ofreces. Y de esa manera le reconocemos como nuestro Señor. Y después pasamos de todas esas acusaciones y seguimos. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearan para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Y miren algo bien importante, dos cosas aquí. Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Y que el reino de Jesús no sea de este mundo, no es que sea inferior, sino que es un reino celestial, espiritual, y lo espiritual, jóvenes, es más real y eterno, más importante que lo material. Todo lo material es pasajero, efímero. Ahora estamos jóvenes
Y cuando vengan a sentir, ya van a estar como ya van a tener 40 años. Rapidito. Y cuando vengan a sentir, ya les duele el talón. Miren que este año a mí me ha dolido el talón, me ha dolido la espalda. Y esto es que no he llegado a los 40. Pero cuando vengan a sentir, la vida es pasajera. En cambio, lo espiritual, Dios nos va a regalar un cuerpo glorioso, eterno, que no va a sufrir dolor, ni tampoco no se va a envejecer. Y eso es a lo que debemos aspirar. Y por eso, si mi reino no es de este mundo, Pilato se sintió tranquilo. Cuando le estaba preguntando, ¿eres tu rey? Le dice, no, no te preocupes, mi reino no es de este mundo, no voy a competir con vos. Dijo, este es el reino de este, o tienen a su chollazón, o es espiritual, es otra cosa. Está en su mundo, no compite conmigo. Pilato se descargó de esa manera. Y dijo entonces Pilato, ¿eres tu rey? Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Y miren, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Hasta ahí voy a quedarme. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Todos nosotros nacemos y nuestra existencia comienza allí donde es fecundado el óvulo. De allí comienza nuestra existencia. Pero Jesús le estaba diciendo, yo para esto he venido. Jesús le estaba diciendo, yo ya era antes de nacer, yo ya era. Porque recuerden que Él es el gran yo soy. Como dice, según la orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin principio de días ni fin de vida, sin genealogía y sin todo eso, ¿verdad? Sino que hecho sacerdote para siempre. Entonces Jesús le estaba diciendo, yo he venido. Jesús le estaba dando una gran verdad para dar testimonio a la verdad. Y miren, por eso el título de este sermón era Ante la verdad. Todos estos hombres estuvieron ante la verdad. Todos nosotros estamos ante la verdad. Y miren lo que dice de eso. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Miren, qué preguntas bien profundas. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Qué queréis, pues? ¿Que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces, de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. En son de bromas, dice, el mundo lleva más de 2000 años eligiendo ladrones. Pero en verdad este Barrabás no era un ladrón, por decirlo así, a sus ojos malo, porque este Barrabás se dice que era un ladrón tipo Robin Hood, que robaba a los romanos, incluso había matado a soldados romanos. Para los romanos era un gran enemigo, pero los judíos, como recuérdense que ellos aparentemente eran purificados, ¿verdad?, en ciertas cosas, pero esto lo miraban más o menos bien, o sea que era un ladrón de los de ellos, ¿verdad?, era un ladrón bueno. Entonces este Barrabás, por eso ellos dijeron a Barrabás, suelten a Barrabás. Pero ¿qué estaba diciendo Jesús? Cuando en el 37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jóvenes, aspiremos a ser de la verdad, aspiremos a que hoy o en algún instante de nuestra vida, mientras Dios nos permita vida y oportunidad, escuchemos la voz de la verdad, que es la voz de Jesucristo. Él siempre quiere darnos una nueva vida. De hecho, quiere darnos no una nueva vida, fíjense, sino que la única vida que es de provecho para el hombre. De lo contrario, vamos a caminar en un mundo solo dando vueltas y no vamos a hallarle sentido a esta vida. Amén. Gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra, Señor, y profundizar un poquito, Señor, en lo que grandes verdades que tú tienes, Señor, en esta tarde. Agradecidos porque tu verdad ha llegado a nuestras vidas. Sabemos que tú eres Dios, has venido a este mundo, te has entregado por cada uno de nosotros,
quieres que cada uno de nosotros tenga una vida verdadera, una vida eterna, una vida más importante que una vida mortal, natural y pasajera. Quieres darnos un gozo eterno, una vida eterna, unas moradas celestiales, Señor. Reconocemos todo eso, Señor, y agradecemos por cada una de esas bendiciones y de cada una de esas promesas, Señor, que sabemos que son verdaderas. Pero si hay alguien aquí el cual ha estado cara a cara con la verdad hoy y quiere recibirte como único y suficiente Salvador personal, levante su mano aquel que quiere recibir al Rey de Reyes como su Señor en su corazón en esta tarde. Si usted entiende de que la verdad de la palabra ha hablado a su vida, levante su mano, reconózcale como su Salvador. Alguien levantará su mano en señal de valentía, de reconocer a aquel que dio su vida por usted. Señor, te damos gracias porque eres bueno y eres maravilloso. Sabemos que entre nosotros habemos muchos Pilatos, habemos muchos Pedros, pero desde nuestro corazón, Señor, queremos elevar una oración a ti, Señor, diciéndote, Padre, cobardemente quizás, entiendo que eres Dios, entiendo que moriste en la cruz por mis pecados y, Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a no desaprovechar cuando la verdad esté delante de mí y poder, Señor, creerte, poder adorarte, poder experimentar lo que es vivir a tu lado, Señor. Y en esta tarde te reconozco en mi corazón como mi Salvador y un día, Señor, pueda hacerlo públicamente, Señor, pueda tener esa valentía de levantar mi mano, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Ahora, Señor, llévanos con bien hacia nuestros hogares y hacia las demás diligencias que tenemos por hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos y hermanas. Vamos a despedirnos con una alabanza. Así que le cantamos a nuestro Dios con mucho gozo, con júbilo a Él. Te doy gloria, Señor. Vamos con sus palmas todos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, fue tu poder, fue tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, fue tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y a ti, Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos
hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, vamos. Te doy gloria, te doy gloria, gloria. ¿A quién? A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén, que se les bendiga.